Bienvenidos a INA Noticias. Los saludamos desde el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, que este año celebra su 69 aniversario como uno de los herederos del antiguo Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. Este recinto resguarda alrededor de 65,000 objetos de un valor incalculable entre pintura, escultura, armas y mobiliario. Cuenta además con una biblioteca de 5,000 volúmenes, una videoteca y otros espacios para la promoción cultural. El Cerro de Chapultepec, donde se ubica, tiene un rico pasado que lo sitúa como asentamiento de grupos prehispánicos, residencia de gobernantes mexicas y sitio de adoración de deidades como Tlaloc. ¡Comenzamos! A través de una exposición que incluye recientes hallazgos, parte de la grandeza de Teotihuacán llega al Museo del Templo Mayor. Octubre es el mes del Festival de Música Antigua. Les tendremos los pormenores de su 14ª edición. El cine y la antropología unidos en la mirada del realizador Juan Mora Catlet. El Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec celebra 69 años de existencia. Su directora, Cristina Gómez Álvarez, nos habla al respecto. En 1944, el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec abrió sus puertas. A 69 años de distancia, este recinto mantiene su función primigenia como el más importante difusor de nuestro pasado. Si bien sus colecciones históricas eran escasas hacia 1880, paulatinamente se incrementaron con la adquisición de objetos relacionados con los acontecimientos y héroes de la patria. Esta colección tiene que estar viva y tiene que estar viva tanto en nuestras exposiciones como en otras exposiciones que organizan otros museos a nivel nacional o internacional. Los museos deben de ser un centro de conocimiento muy importante, de ilustración, pero también de reflexión histórica. Entonces, lo que perseguimos es que cuando vengan los visitantes a nuestras exposiciones, no solamente aprendan o recuerden episodios de nuestro pasado histórico, sino que esto les permita reflexionar sobre su presente. Nosotros tenemos un departamento que tiene el custodio de estas colecciones, que las guarda perfectamente bien, que lleva su inventario, y tenemos otro departamento importantísimo que es de restauración. Todos los eventos que nosotros hacemos tienen como finalidad la difusión. Nosotros podemos y hacemos una alta difusión, en el sentido de que aquí se presentan libros cuyo tema tiene que ver con la historia de nuestro país, se hacen coloquios que también aborda esta problemática, y tenemos un departamento importantísimo que es de servicios educativos. Nosotros damos visitas guiadas a extranjeros, a nacionales, a población estudiantil, y atendemos con gusto estas visitas porque sabemos que una de nuestras tareas fundamentales es contribuir a la difusión de la historia. Actualmente ustedes pueden visitar en este recinto la magna exposición del primer Congreso Mexicano, Sueño por construir el Estado Nacional Chilpancingo 1813. Esta muestra conmemora los 200 años del Congreso de Anáhuac. Esta exposición tiene como objetivo conmemorar los 200 años de la realización de este Congreso. Fue fundamental, pues sienta las bases de lo que posteriormente será el Estado mexicano. La exposición está organizada en 4 ejes temáticos que dan cuenta del movimiento insurgente, desde el levantamiento de Miguel Hidalgo en 1810 hasta la promulgación del decreto constitucional en 1814. Este Congreso no se puede explicar correctamente ni comprender su trascendencia si no damos una visión panorámica
la damos muy breve, desde el inicio de la independencia hasta incluso después de la realización del Congreso, cuando se promulga la Constitución de Apatzingán en 1814. Dentro de estos objetos que resguarda el Museo Nacional de Historia y que vamos a exponer está el cuadro de Morelos, la pintura al óleo, que es el único retrato para el que posó este caudillo y que se llama El Mistiquito. También se encuentra la casaca del propio Morelos, así como su sable y otros objetos. Algunos de ellos son documentos que la AGN nos proporcionó porque ella los resguarda y que también fueron tomados por los realistas en 1814 y devueltos a México por parte de España un siglo después. Melodías que permanecieron dormidas durante más de 200 años se vuelven a escuchar tan vivas como se oían en los salones de baile de la capital novohispana durante el 14º Festival de Música Antigua. De las 300 piezas instrumentales que integran el manuscrito de Chalco, el investigador Manuel Mejía Armijo seleccionó cerca de 100 interpretadas en el Templo de San Francisco Javier en Tepozotlán, Estado de México. Se ha estudiado muy poco, es un documento prácticamente inédito y que se ha estudiado muy poco también a nivel musicológico, cuyo valor no puede apreciarse, que no tiene valor si no hay una interpretación. En la primera página viene un ex libris donde primero que nada viene el nombre del dueño del manuscrito. Pertenece a Joseph María García en el año de 1772. Y no sabemos cómo fue a dar a manos de una musicóloga en la época de la Revolución Mexicana, una musicóloga estadounidense, y a su muerte lo donó al Southwest Museum de California, de Los Ángeles. Ahí lo custodia una biblioteca especializada. Tiene 298 danzas, el manuscrito. Es un cuaderno bastante elegante. Tiene correspondencias tanto en música francesa de danza, con música inglesa de danza. La idea en este tipo de música es que haces suites, haces jarabes también. La idea antigua del jarabe es una secuencia de piezas chiquitas, donde caben también piezas cantadas, descansos, zapateos, piezas rápidas, piezas más lentas. Es música realmente muy emotiva, despierta algo, despierta la memoria histórica de cualquier gente del público. ¿Por qué decimos que esto es una música mexicana? Porque se practica aquí, porque se bailó, porque tuvo una importancia cultural y social, y de eso da cuenta este manuscrito. A continuación les informamos del diario acontecer del Instituto. Esto es El INE en breve. La cultura mexica llega por primera vez a Nueva Zelanda mediante la exposición Aztecas, Conquista y Gloria. Bajo la curaduría del arqueólogo Raúl Barrera, la muestra aborda la manera en que la cosmovisión de esta cultura quedó reflejada en su principal edificación, el Templo Mayor de Tenochtitlán. Después de su estancia en Nueva Zelanda hasta febrero de 2014, la exhibición viajará a 2 museos australianos, país donde permanecerá hasta febrero de 2015. Especialistas de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía restauran un manto de gran formato de 300 años de antigüedad, uno de los pocos ejemplares en el mundo elaborado con un entramado de plumón de pato y algodón. La pieza, que pertenece al Museo Nacional del Virreinato, presenta iconografía prehispánica y virreinal. Maestros de nivel medio y básico reciben un curso sobre la importancia de la enseñanza de la historia. Dividido en 4 módulos, se imparte en el Museo Nacional de Historia hasta el mes de diciembre. A finales de 2010, en el suelo endurecido en el que se desplanta la pirámide del Sol, un grupo de arqueólogos descubrió un par de ofrendas que fueron depositadas para conmemorar la construcción de este monumento hace más de 1900 años.
Alejandro Sarabia, director de la zona arqueológica de Teotihuacán, nos habla de este hallazgo y nos muestra algunas de las piezas recuperadas, la mayoría de las cuales ya han sido restauradas. A lo largo de un siglo de exploraciones, las ofrendas depositadas para consagrar la edificación de la Pirámide del Sol habían permanecido ocultas. Hasta hace 3 años, cuando un equipo coordinado por los arqueólogos Saburo Sugiyama y Alejandro Sarabia dio con ellas. Nosotros hicimos 59 pozos en el piso del túnel que hizo Noguera. Lo hicimos para buscar evidencias de edificios antiguos, antes de la Pirámide del Sol, y la ofrenda. Y sí encontramos la ofrenda. Uno en el centro arquitectónico y el otro un poquito al este, ¿no? Y también encontramos restos de 3 edificios previos a la Pirámide del Sol. No es otra Pirámide del Sol, son edificios que destruyeron para construir la Pirámide del Sol. Se encontraron agrupados, como todas las ofrendas de este tipo, un grupo de materiales de cerámica, de concha, piedras verdes, restos de animales, ¿no? Felinos, un águila, una serpiente. Para el equipo Pirámide del Sol, las ofrendas indican que este edificio fue consagrado a fines del primer siglo después de Cristo o inicios del segundo, posiblemente a una deidad de la lluvia, una versión muy antigua del dios Tlaloc, como lo refleja la iconografía de algunas vasijas. Son las más tempranas que conocemos en Teotihuacán, no están muy elaboradas, no están hechos en moldes, están hechos a mano. Tienen los rasgos típicos del dios de la lluvia, que son los colmillos, los ojos, ¿no?, con forma de botón, y la mano, una de las manos carga algo. Hasta el momento se lleva un considerable avance en la restauración de los cerca de 800 materiales recuperados de las ofrendas conmemorativas, y siguen en estudio los restos animales para identificar las especies. Una vez con esta información, los arqueólogos esperan realizar una interpretación más precisa de este relevante descubrimiento. Y precisamente una pequeña máscara de serpentina que corresponde a una de las ofrendas conmemorativas de la Pirámide del Sol antes mencionadas es una de las piezas centrales de la exposición Teotihuacán, 3 pirámides en el paisaje ritual. El montaje en el Museo del Templo Mayor incluye cerca de 90 piezas que fueron recuperadas entre 1905 y hasta hace 2 años, tanto de la Pirámide del Sol como de la Luna y del Templo de la Serpiente Emplumada. La muestra Teotihuacán, 3 pirámides en el paisaje ritual, llega al Museo del Templo Mayor. Hecho significativo, pues fueron los mexicas quienes, al encontrarla abandonada alrededor del siglo XV, le dieron este nombre que significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses. La exposición reúne piezas de las ofrendas conmemorativas de las 3 principales edificaciones de la ciudad, además de esculturas y bajorrelieves que decoraron sus fachadas. Son materiales recuperados desde 1905 hasta hace unos años por diferentes investigaciones arqueológicas. El objetivo es mostrar al público general los avances de los últimos años en las investigaciones arqueológicas en los 3 edificios más importantes en Teotihuacán: el centro ceremonial, que es la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y el Templo de la Serpiente Emplumada. Como su título lo indica, Teotihuacán, 3 pirámides en el paisaje ritual, intenta, apoyada también de videos y gráficos, mostrar la forma en que la traza urbana sustituyó al entorno. Estos eran de los ejemplos más grandes, las obras más grandes hechas por el hombre en América Antigua. Tenía muchas repercusiones, no solamente religiosas o urbanas, sino también ideológicas, ¿no? La excavación intensiva en los monumentos principales de la ciudad ha cambiado la imagen tradicional de la ciudad de los dioses hacia la perspectiva histórica de una ciudad de un estado centralizado que controlaba las actividades sociales a través de una institución militar. Sí había conflictos muy fuertes entre estos grupos humanos y las ofrendas en la Pirámide de la Luna muestran eso. Es posible que algunos de los individuos que estaban en la, uno más, que se encontraron, que ubicaron en las ofrendas de la Pirámide de la Luna del edificio 5 o 6, correspondan al personal de la realeza maya, por ejemplo. Teotihuacán, 3 pirámides en el paisaje ritual, podrá admirarse hasta febrero de 2014 en el recinto ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México.
Lo importante de un restaurador de fotografía es la técnica de conservación, pero más aún el entendimiento del objeto como elemento histórico, a decir de Anne Cartier-Bresson, sobrina del eminente fotógrafo Henri Cartier-Bresson, quien participó en el primer Congreso de Conservación del Patrimonio Documental. La sobrina del reconocido fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson visitó la capital mexicana para compartir sus experiencias en la conservación y digitalización fotográfica con los alumnos de la Escuela Nacional de Conservación y de Restauración. L'importance de conserver, de restaurer le patrimoine photographique est liée à l'importance de l'image dans la société et au fait que les photographies ont un sens très différent en fonction de la nature des documents, des œuvres et qui sont en fait un dépositoire de la mémoire collective d'un pays, d'une ville, d'une société. A decir de Anne Cartier-Bresson, la fotografía está en constante evolución y eso representa un reto para los restauradores que tendrán que conservar imágenes en formato digital. Le travail de conservation des images numériques, donc digitales, pose des problèmes beaucoup plus complexes en fait que la préservation des images analogiques. C'est pour ça d'ailleurs que dans beaucoup d'institutions, on préconise de conserver toujours des copies analogiques parce que les problèmes de transfert de technologie sont très complexes, relèvent plus du domaine de l'ingénieur que du conservateur. Il y a très peu de formation au monde sur la photographie et qu'on a vraiment besoin d'établir des réseaux d'information internationaux, de communication, que chaque pays a vraiment un patrimoine photographique spécifique, intéressant pour les autres, qui est différent. Et parce que c'est différent et parce que les contextes sont différents, c'est très important qu'ici au Mexique se construise vraiment cette filière de très haute qualité en conservation de photographie. Cartier-Bresson actualmente trabaja en la restauración de colecciones de nitrato de celulosa y fotografías a color en la ciudad de París. La 14ª edición del Festival de Música Antigua tiene lugar los sábados y domingos de este mes. Además de hablarnos del documento histórico que sirve de base de su programa, Manuel Mejía nos da detalles de este encuentro. Estoy invitando con mucho entusiasmo al Festival de Tepozotlán. Me parece que es un esfuerzo muy valioso como un festival de alto nivel. Todos los fines de semana de octubre, el Templo de San Francisco Javier del Museo Nacional del Virreinato será el escenario idóneo para la edición 14 del Festival de Música Antigua. Este tipo de festivales temáticos que exigen un poco más a los grupos, ayuda a que los grupos sean mejores. Una cuidada selección de piezas vinculadas a la danza y a la poesía buscará reconstruir el esplendor de las escuelas, tertulias y salones de danza del fin de la Nueva España, teniendo como fundamento el manuscrito de Chalco que data de 1772. Va a ser muy rico porque es esta misma música del manuscrito abordada desde muchos puntos de vista según las especializaciones de cada uno de estos diferentes grupos. Don Lupe Reyes y los Reyes del Refugio, el conjunto típico Revoluciones, Son de Madera y la Capilla Virreinal de la Nueva España son algunas de las agrupaciones que el público tendrá oportunidad de escuchar gracias a instrumentos musicales de gran valor histórico. Con el grupo Segrel vamos a tocar con guitarras barrocas, con la guitarra séptima mexicana, la viola da gamba, las flautas dulces, algunos instrumentos tradicionales que vamos a combinarlos también, como la guitarra quinta huapanguera. Toda la oferta será de muy buena calidad y de mucho interés para el público en general. Los conciertos se llevarán a cabo sábados y domingos a las 18 y 13 horas respectivamente. La entrada es gratuita. El cineasta Juan Mora Catlet ha sido reconocido por especialistas y público en general desde su primer filme Retorno a Aztlán en 1990. Su trabajo creativo contiene un profundo interés por recuperar y recrear nuestras raíces. En nuestra sección La Antropología en el Arte, el realizador conversa sobre esta perspectiva poco usual en el cine.
arqueología, la antropología son ciencias, trabajan con datos duros. En ese sentido mi interés era más en el aspecto mítico. Los mitos son tan antiguos como la humanidad y van a ser parte de nuestro inconsciente colectivo hasta que la humanidad desaparezca. La idea de hacer esta película basada en su forma, en su contenido, en los mitos prehispánicos, pues claro, me llevó a tener contacto con arqueólogos, con historiadores, sobre todo en esa época con Felipe Solís. Me dijo, bueno, México Tenochtitlan no existe, pero existen edificaciones que corresponden a la época y estilo, como Santa Cecilia Catitla, Tenayuca, Malinalco. El mito de los soles es circular, se crea un sol, muere el sol, se crea otro, muere otro, así son círculos, ¿no? Entonces la película la doté de una estructura circular. Cuando hago Aztlán, parto del presupuesto de que Europa no existe. Existe nada más el Anáhuac, espacio rodeado por las aguas terrestres y celestes. Cuando trabajo en Heréndira, ya Europa existe. La idea de tomar el personaje de Heréndira sí me surgió haciendo un documental sobre Juan O'Gorman. Y vi ahí este personaje, ¿no? Y dije, bueno, qué interesante, ¿no? Mujer a caballo contra los españoles. No importa que haya existido o no haya existido, que se haya exagerado su rol o lo que sea. Pero es algo vivo en la tradición, en la cultura, en la mitología. Menkur, Jukarion de Asquiana Numa. Cautas Yondak. El doctor Irineo Rojas, que me ayudó a reconstruir un idioma purépecha que tuviese raíces en los textos de la relación de Michoacán del siglo XVI y que fuese comprensible para todas las comunidades purépechas. No es necesariamente sobre la conquista, sino sobre este encuentro, como dice un autor, entre la piedra y el acero. De hacer un cine que valore nuestra cultura, que valore nuestras raíces y que nos sirva para, pues, encontrar nuestra identidad, ¿no? La revista Alquimia dedica su más reciente número al fideicomiso Archivos, Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca. Norma Mereles, directora de este Centro de Investigaciones Históricas, nos abrió las puertas de este lugar cuyo acervo asciende a más de 30,000 imágenes. El fideicomiso empezó a trabajar con 3 fondos documentales y fotográficos. El archivo del general Plutarco Elías Calles, el general Álvaro Obregón y el archivo de don Fernando Torreblanca, que fue secretario particular de la presidencia de 1920 a 1930. En 2009, el fideicomiso, que conserva imágenes únicas de la vida social, política y cultural del país, obtuvo el mérito fotográfico por parte del Sistema Nacional de Fototecas del INAH, institución que ahora saca a la luz algunas de esas impresiones a través de la revista Alquimia. Encontramos todos los temas dentro de los acervos fotográficos de estos personajes. Están divididas estas imágenes principalmente dentro de cada fondo por imágenes familiares, imágenes oficiales. Las imágenes oficiales siguen la trayectoria política o militar desde sus inicios hasta su muerte. Son documentos hoy en día que se consideran indispensables como complemento de la información documental. Entre los autores más destacados de este acervo se encuentran Jesús Achiavitia, Miguel y Agustín Casasola, Guillermo Calo, Francisco Romero, Emilio Lange, entre otros. El conjunto de todos los fondos fotográficos suman aproximadamente 30,000 imágenes. Estas 30,000 imágenes están totalmente digitalizadas y cuentan con su base de datos. Historiadores como Aurelio de los Reyes, Friedrich Katz, Pedro Castro, Carlos Macías Richard y Ricardo Pérez Monfort han dedicado profundos ensayos a algunos de estos materiales, textos que también se reproducen en el número 47 de Alquimia. Con esta edición, la revista del CINAFO invita nuevamente al estudio de historias visuales que permanecen inéditas. A continuación les presentamos nuestra sección de recomendaciones.
El Museo Nacional de las Culturas invita al ciclo de cine Gastronomía en el Mundo, que presenta documentales como La cocina de Kaiseki, dulces tradicionales de Kioto, películas como Agua para chocolate y El festín de Babette. La cita es el sábado 12 y 26 de octubre a partir de las 10 de la mañana. INA TV invita a ver la serie De la Independencia a la Revolución. Estos programas se transmiten por el canal judicial todos los lunes de octubre a las 9:30 de la noche, con repetición los sábados a las 18:30 horas. La Escuela Nacional de Antropología e Historia nos invita a formar parte del coloquio Miradas historiográficas actuales sobre la conquista americana, el revisionismo en la obra de Christian Duverger. La conversión de los indios de Nueva España, el primer mestizaje, Cortés y Crónica de la Eternidad son las 4 obras que se discutirán durante este coloquio, el cual se llevará a cabo los días 29 y 30 de octubre de 9 de la mañana a 9 de la noche en el Auditorio Román Piñachán. Concluimos así nuestra emisión de octubre de INA Noticias, invitándolos a visitar el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. ¡Hasta la próxima!